Buenos días, 8 de la mañana, todo parece calmado, pero la calma está apareciendo ante una tensa incertidumbre alrededor de la visita de Biden, segunda, estas son imágenes de la primera vez que visitó al inicio del conflicto entre Israel y Hamás, para poner encima de la mesa una fotografía de pausa humanitaria, eso sí, en un entorno donde Israel ya está entrando en Gaza, no solo rodeando, sino entrando dentro de la ciudad de Gaza para iniciar lo que... Pues ya no sabemos si es como los paquetes de sanciones europeos. La tercera, la cuarta, ya no sabemos qué fase es de todas. La realidad es que están ya en el terreno de la ciudad de Gaza, en un día en el que la tensión va a escalar para ver si se le abren más frentes a Israel desde el Líbano, y vamos a ver Irán si también da hoy su ministro de Exteriores alguna nota acerca de cómo esa escalada empieza a coger distintos frentes, no solo en el norte del Líbano, sino también con la presencia de Irán. Calma tensa, en un momento en el que el mercado espera que no vaya a más, en un momento en el que el mercado espera que Powell haya dicho final a las subidas, pero en un momento en el que Isabel Schnabel ayer sacó la caja de Pandora y dijo que no se han terminado las subidas de tipos de interés porque la inflación sigue demasiado elevada. Tensa, calma, calma pero tensa. Alemania, exportaciones, menos 2,4%, se esperaba menos 2%, veníamos de un 1,2% en negativo, se esperaba ese movimiento de exportaciones que estuviese sobre todo reflejando un poco de recuperación. No lo hace, pero fíjense, importaciones también menos 1,7 frente al menos 0,1, que refleja, por un lado, la entrada en una ralentización, en una recesión económica en el conjunto europeo, pero también global, porque ese dato de importaciones refleja no solo el espíritu europeo, sino el movimiento, por ejemplo, de China, que hoy ha presentado un Caixin, un PMI, que está peor de lo esperado, pero sigue en la fase de expansión, de tal manera que tenemos una fotografía de calma tensa hasta que conozcamos también el dato de empleo. Informe de empleo de octubre a las 2:30, lo vamos a ver aquí en Negocios Televisión con todo el detalle de cómo está la tasa de desempleo. Ojo, como la tasa de desempleo baje en este entorno, va a darle la fotografía al inversor de que la FED tiene mucho terreno por delante, en un mercado en el que el S&P 500 esta mañana cae, pero solo un 0,04% después del 1,89% de la jornada de ayer, en un movimiento en el que claramente el mercado está intentando reflejar un comportamiento claro en el que S&P 500 y Nasdaq juegan a una fotografía de lo que hoy acaba de decir BlackRock en un informe. Hay que prepararse para un endeudamiento a largo plazo del 5,5%, por culpa de la deuda y del envejecimiento poblacional. Entraremos en ello enseguida. En una mañana en la que el VIX ya ven que está languideciendo, es el dato del cierre de ayer con una caída del 7,18% hasta 15,6%, petróleo arriba 0,10% hasta $87, 0,11% arriba el West Texas hasta 82,7%, el oro ha dejado toda la ensoñación de estar por encima de esos $2.000 con fuerza, por ahora, 1994 subida del 0,07, el cambio dólar-oro 1987, y en la rentabilidad de los bonos, aquí está la relajación, aquí está el nudo gordiano de lo que nos está sucediendo, con un bono americano que si lo vemos sobre todo desde el movimiento Powell, pum, 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 escaloncitos, escalerita, movimiento hacia abajo en el que el 10 años americano refleja, aunque hoy suba un 0,04, que por debajo del 5% no hace falta ni tanto cinturón abrochado, ni 2 cafés para recogerse bien las manos y estar bien contenido. 4,66%, 2 años americano 4,99, incluso el 2 años por debajo del 5%, pierde fuerza el dólar, en ese entorno de 106,1, gana el euro, 1,06, subida del 0,05, pero ven que los movimientos son muy planitos, muy planitos, muy planitos, en un entorno de la calma tensa. Bitcoin abajo, 1,38% en 34.455, en un entorno en el que Blinken ya está en Israel y en el que va a intentar la pausa, que tiene adjetivo detrás, humanitaria. Le califica. No es una pausa sin más, es una pausa humanitaria en algunos frentes, pero hay que contrastarlo con el movimiento de que una pausa humanitaria, cuando estás pisando suelo ya de la ciudad de Gaza, la situación se complica. Claves de El Mundo en Guerra, en el que
se ve una fotografía de tensión controlada. Tensión controlada. Fíjense, no empezando por arriba, sino empezando por abajo. Estados Unidos espera que Rusia, fíjense la tensión controlada que vivimos. Ya no hay acuerdo de no ensayos nucleares por parte de Rusia. Blinken, antes de marcharse a Israel, en ese juego a dos bandas que va haciendo Estados Unidos, guerra de Ucrania, guerra de Israel, dice, Estados Unidos espera que Rusia no haga ensayos nucleares, aunque abandone el tratado que los prohíbe. Bueno, un tratado no ratificado por Estados Unidos. Firmado, no ratificado. Pero la clave fundamental, fíjense en dónde está, 1989, anterior a la caída del muro de Berlín, en una fotografía de calma tensa, en el que el mercado dice, bueno, aquí habla el ministro de Asuntos Exteriores iraní y nos sube un poquito el pan, pero no termina de ir a más, en el que se abandona el tratado de ensayos nucleares, pero no va a más porque no ha hecho ningún ensayo todavía Rusia, y en ese entorno se ve una fotografía en la que John Kirby dijo en la jornada de ayer dos cuestiones clave. Joe Biden, hablando por Joe Biden, como si fuese el ventríloco, John Kirby dice, Joe Biden no cree que los ataques de Israel constituyan una violación del derecho internacional. No es menor. Primero, porque han empezado a llegar las denuncias contra Israel en la Corte Penal Internacional. Segundo, por las amenazas, por las advertencias, las denuncias de Amnistía Internacional diciendo que se están utilizando, al menos en 9 ocasiones, fósforo blanco en determinados ataques desde Israel. Fósforo blanco, crimen de guerra. Al menos es lo que dijo Estados Unidos cuando se suponía que Rusia lo estaba utilizando en Ucrania. De tal manera que la fotografía no es menor de lo que John Kirby está poniendo en boca de Joe Biden. ¿De verdad se están cometiendo crímenes que estén rompiendo el derecho internacional en la guerra de Israel? Ese es uno de los puntos claves, lo decíamos ayer. ¿Corte Penal Internacional? ¿Se imaginan una orden de detención internacional contra Netanyahu? Porque a partir de ahí la fotografía cambia muchísimo. Pero se empieza a ver una clara fotografía en esta calma tensa en la que vivimos y en el que ayer hubo un momento de ¡pum!, de liberar, ¿no? Como la olla express, hemos abierto y ha salido todo con un mercado alcista, pero que en el fondo sigue teniendo la misma comida dentro de la olla express, que es una situación complicada geopolítica, como van a ver enseguida, que van marcando los grandes analistas, los grandes bancos privados, sobre todo norteamericanos, en un momento donde la geopolítica, ayer por ejemplo Bloomberg decía en una encuesta, es uno de los elementos, es el elemento fundamental, que ahora mismo los CEOs valoran a la hora de estar haciendo el management de sus compañías. Oiga, los tipos de interés, la Reserva Federal, el endeudamiento a corto, a largo, a medio, no, la geopolítica. De tal manera que en ese entorno las palabras de John Kirby vienen a poner también un poco más, no sabemos si relajación o posicionamiento de Estados Unidos sobre si la Corte Penal Internacional tiene que abrir una investigación que concluya, como ha acabado en Rusia, si de verdad hay una violación del derecho internacional. Hombre, los ataques pueden ser o no ser. Lo que seguro es que la ONU ya ha dicho que han sitiado una ciudad violando el derecho internacional, ha dicho la ONU. Amnistía Internacional, hay que comprobarlo, dice que ha utilizado fósforo blanco en determinados ataques, por lo que Corte Penal Internacional, Corte Penal Internacional, Corte Penal Internacional. Porque caemos en el riesgo de que acabe como Naciones Unidas, emitiendo órdenes que ya no cumple nadie si no se las hace a todos. Cuidado, porque la investigación de la Corte Penal Internacional debe llevarla a cabo. Otra cosa es que luego acabe como acabe la investigación, pero parece evidente que debe llevarla a cabo, porque si no son instituciones montadas por Occidente para someter a otra parte del mundo, que no sea Occidente, o que quiera estar contra Occidente, aunque Occidente haga lo mismo que la otra parte del mundo. Cuidado con el desprestigio de las instituciones, que en España sabemos un poquito, sobre todo en las últimas horas, alrededor de este tipo de cuestiones. Cuidado con el desprestigio internacional de las instituciones. Porque una vez que se pierde el paraguas de lo creado en 1948, vuelta a Estados-nación, es decir, momento anterior a 1948, con todo lo que eso significa. La posibilidad de conflagraciones, de conflictos bélicos
en suelo europeo y no europeo entre Estados-nación. El otro punto fundamental de John Kirby venía alrededor de lo que hoy va a suceder, y es que vamos a saber si una parte del Líbano a través de Hezbollah entra en el conflicto de una manera directa. Y ustedes se preguntarán, pero si ya están en el conflicto. No, si entran en el conflicto al estilo de 2006. Es decir, si se le abre otro frente, como viene anunciando y denunciando Irán a Israel en el norte. Y Hezbollah, grupo terrorista calificado así por Estados Unidos, por Europa, tiene en este entorno la opción de entrar. Parece que sí, sobre todo por lo que ya ha habido en estas 3 semanas de contienda bélica entre Hamas, grupo terrorista calificado así por Estados Unidos y por Europa, y Israel. Israel. ¿Qué es lo que dice Kirby? No dice que no estén dispuestos a entrar. Fíjense que coincide si finalmente Hezbollah entra en el conflicto, generando más conflicto en la zona de Oriente Medio, coincide con la visita de Blinken, que ya está en Israel, para calibrar desde Israel esta situación. ¿Y qué es lo que dice Kirby? Lo que dice Kirby es que ellos creen que no hay indicios de que Hezbollah esté dispuesto a ir a la guerra con todas sus fuerzas. No que no esté dispuesto a ir a la guerra, sino que no lo hará con todas sus fuerzas. Ojo a la fotografía, porque Estados Unidos está asumiendo lo que Irán viene denunciando, advirtiendo durante semanas. Se le van a abrir otros frentes a Israel. Con lo que la escalada, aunque sea todavía local, es prácticamente inevitable. Ojo porque a partir de aquí, fíjense, lo que decía John Kirby de Joe Biden, Kamala Harris, vicepresidenta, reafirma ante Guterres, Naciones Unidas, el derecho de Israel a defenderse respetando la ley humanitaria, de tal manera que volvemos al derecho internacional. ¿Se está respetando en este entorno? La opción de más frentes contra Israel va a ser hoy la clave fundamental en el entorno de la guerra de Israel, junto a pausa humanitaria y junto a la entrada de las tropas en el terreno de la ciudad de Gaza, que medios como New York Times, Washington Post dicen que ya no es solo el estar rodeándolo, sino que ya están en terreno. ¿Es una vuelta a la guerra de 2006 también con Hezbollah? Porque es el otro elemento clave. Si ya está todo ahora mismo en ebullición en Oriente Medio, aunque todavía en la fase inicial, que es lo que está relajando al mercado. Y el último punto, para no dejar del todo de lado lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania, lo que está sucediendo alrededor de Rusia en esa relación entre Estados Unidos y Rusia, en el que le pide, o en el que dice, observa, que no hay indicios de que vayan a hacer ensayos nucleares, dijo Blinken, y que espera que no haya ensayos nucleares, aunque abandone el tratado que los prohíbe. Claves del día, en un entorno donde en el punto número 1 van a ver que está lo que está sucediendo con las tropas israelíes, mientras Estados Unidos presiona para que se haga una pausa humanitaria. Pausa humanitaria, según Estados Unidos. Llega Blinken. A partir de ahí, preocupan varios escenarios. Los tienen aquí. Preocupa, por un lado, en Estados Unidos, ahora ya sí, nos lo dice la banca privada estadounidense, que son los que marcan la agenda, no solo el comercial real estate, que está así, como el crecimiento de Estados Unidos que les enseñamos ayer del GDP Now de la Fed Atlanta, está así, sino una crisis inmobiliaria, pero muy diferente a la de 2008, sino que esta tiene como elemento fundamental la escasez de vivienda y los tipos altos. Le explico por qué. En Estados Unidos se está mirando, y esto es muy Estados Unidos, pero también en Europa, pero también en gran parte del mundo, se ve una fotografía clara, por un lado, de envejecimiento poblacional. Eso ya lo sabíamos. Tenemos, por otro lado, una gran cantidad de ciudadanos que tienen lo contrario a lo que tienen los bancos regionales. Los bancos regionales estadounidenses tienen pérdidas latentes por la subida de los tipos de interés, compraron bonos, se les ponen en balance y dicen, pero si esto no vale nada, pérdida latente. Y además no limpiada, no blanqueada, no sacada. En el otro lado tenemos a una serie de ciudadanos que tienen un montón de viviendas compradas, se lo enseñamos esta semana, con una rentabilidad, con un interés al que han comprado las viviendas muy por debajo del 5%. Oiga, usted tiene una casa que le puede gustar más o menos,
pero que está comprada al 2,5. ¿Qué hace usted ahora cuando los tipos de interés están en el 8,10 en Estados Unidos? ¿Se muda de casa? ¿Vende y compra otra al 8,10 porque le gusta más que esta? No, se queda en esta. Pero bueno, como los gatos a la pared, se cogen así con las uñas y dicen, a mí no me mueven de aquí, porque al 8,10 no voy a comprar vivienda. Y dicen, bueno, pero los precios siguen subiendo. ¿Cómo puede ser que los precios sigan subiendo si hay una masa importantísima de población que no se va a mudar de casa bajo ningún concepto porque ya tiene el hogar calentito reservado al 2,50 en lugar de al 8,10? Y hay un montón de población que dice, oiga, yo quiero entrar, aunque sea al 8,10, pero ¿quién me vende? Primero, hay una caída en la construcción de viviendas, precisamente viendo el movimiento de subida de tipos. Luego, hay una parte importante de población que presiona al alza el precio porque llega al mercado, se acerca y dice, venga, vamos a ver casas. Van a ver casas y dicen, ¿y dónde están las casas? Si no hay. No hay para todos los que vamos a ver casas. Entonces, mucha demanda, muy poca oferta, sube el precio. Luego tendremos los típicos visionarios de la vida política. Vamos a hacer viviendas sociales para que todo el mundo, pues ponte con el martillo, coges un poquito de cemento y te pones a construir una casa. Pero la realidad es que aquí la tienes que construir porque tú eres político. Y como político, entre que no lo de trabajar, no demasiado, y que encima tienes que estar picando ahí para construir, pues las casas no se van a construir. No, pero vamos a crear. ¿Pero qué vas a crear? Vamos a liberar suelo público. Libera todo lo que quieras, pero alguien tiene que construir la casa. De tal manera que tenemos un entorno en el que hay una escasez manifiesta de viviendas. Es muy diferente a la crisis de 2008, pero tiene un componente de inflado y pinchazo muy parecido. Tienes muy poquita gente, muy poquitas casas para mucha gente intentando comprar una vivienda cuando el resto está aquí en el mercado mirando al que quiere comprar y diciéndole así, calentito, ¿qué? ¿Compras? Porque yo ya estoy aquí. De tal manera que en ese entorno se va viendo una fotografía clara en la que empieza a modularse, empieza a moldearse cómo estamos llegando a un punto en el que se ha roto la oferta y la demanda. Es muy parecido a lo que nos pasó en el COVID, cuando las cadenas de suministro hacían que tú tuvieras mucho dinero embalsado desde el tiempo del COVID, porque además tenías que estar encerrado en casa sin hacer nada y te habías cansado de gastar online y de repente dice, bueno, pero es que no hay cadena de suministro, PS5, no hay. Es que quiero comprarme la nueva consola, pues no puedes. ¿Por qué? Porque no hay. Algo que era impensable llegó. Pues ahora pasa lo mismo con las viviendas. Es que quiero una casa, pues no hay, chaval. Pero te la construyes tú, que tampoco puedes. De tal manera que tenemos ahora mismo una situación complicadísima en el que se está abriendo la puerta, dicen los bancos privados en Estados Unidos, a una crisis inmobiliaria muy diferente a la que vivimos en 2008, en el que siguen subiendo los precios, pero hay claramente una ruptura de la cadena de suministro en el mercado de la vivienda, porque no se están construyendo suficientes viviendas para toda la entrada de población que debe entrar a una vivienda y que no tiene, porque no tiene dinamismo el mercado por culpa de la subida de tipos. Y porque hay una serie de gente que tiene el coche comprado de segunda mano en los tiempos del coronavirus. Oiga, es que quiere una furgoneta. Pues como no se la construya usted, no sé qué vamos a hacer. Pero el que ya tenía una furgoneta decía, la Virgen, siempre me habían enseñado que el precio del coche pierde en cuanto lo compro y mi coche vale lo mismo o más. Pues lo mismo. Llega ese de segunda mano, que en este caso tiene una vivienda, que tiene un activo que contrapone perfectamente el que pierde la banca regional con esos bonos frente al que gana una hipoteca al 2,50. Oiga, es que le quiero comprar la casa, pues me vas a tener que pagar una millonada, porque si no la casa se queda aquí conmigo dentro. Y estamos viviendo el entorno de escasez que vivimos en tiempos de coronavirus relacionado al mercado de la vivienda. ¿Por dónde puede explotar? Es lo que está analizando la banca privada. Pero ahora mismo no tienen ni idea sobre cómo puede reventar el mercado, entendiendo que nos estamos acercando a una crisis inmobiliaria que es diferente a la subprime que vivimos en el 2008. Ahora hay una escasez de vivienda que está rompiendo ese equilibrio entre oferta y demanda. BlackRock informe, los inversores
se van a enfrentar a unos costes de endeudamiento a largo plazo del 5,5%. Por culpa de dos cuestiones fundamentales: envejecimiento poblacional, sin tasa de reemplazo e inestabilidad geopolítica. De tal manera que la conjunción de los dos factores nos lleva a un entorno en el que la inestabilidad y el envejecimiento poblacional tensan el endeudamiento a largo plazo para ponerlo en el 5,5%. Jamie Dimon, JP Morgan, cree que la Fed aún no ha terminado de subir los tipos. Pero no lo ha dicho ningún miembro de la Fed. Por cierto, hoy hablan un montón. Hoy son palomitas y esperar. Shar, el otro, la otra, pum, 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 a darnos la fotografía de la subida de tipos. Butchik, Banco Central Europeo, no va a haber una subida de tipos. Isabel Schnabel, hawkish. Sobre todo, el euro, cuanto más caro, mejor. ¿Por qué? Porque es desinflacionario. Cuando ve que todos los compañeros salen a decir ya no hay más subida de tipos, ya no hay más subida de tipos, y que el euro hace 1,05 otra vez, dice yo quiero el euro donde tiene que estar, para arriba. Y ayer aparece Isabel Schnabel y dice la lucha del Banco Central Europeo contra la inflación podría requerir otra, no ha terminado de subir, dice Dimon, otra subida de los tipos de interés. ¿Qué hace el euro? Ganar cuerpo, subir. Generar la sensación de que al menos si Fed hace algo, Banco Central Europeo hace algo, para que no haya un desequilibrio y salga el dinero de Europa a Estados Unidos buscando el refugio de la economía estadounidense, sino que también vea que si allí sube, aquí también se va a premiar el movimiento del dinero hacia Europa con otra subida de tipos de interés. Fotografía clara, salvo por este tuit. Bill Gross, Bill Harman, Druckenheimer, están todos hablando, los tres mosqueteros. Ayer diciendo Bill Gross que en esta fotografía él está en una estrategia también de mirar cómo se puede estar comprando banca regional estadounidense. En un entorno de tipos cortos, comprando duraciones cortas, vendiendo duraciones largas, caminando hacia la banca regional estadounidense, que vivió una crisis enorme en marzo y que se cerró a base de liquidez, liquidez, liquidez. Ojo que Bill Gross ve un buen momento para entrar en esa fotografía. 8:23 de la mañana, Antonio Alonso, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, fotografía en Israel en la que Blinken tiene que ir otra vez de visita, en el que vemos como ya no solo rodea Israel la ciudad de Gaza, sino que ya medios como el New York Times dice, se está empezando a entrar en la ciudad de Gaza, es decir, estamos entrando en el cogollo del enfrentamiento entre Israel y Hamás. Hoy todo parece indicar que Hezbollah va a dar el paso a entrar también en el conflicto, con lo que le dará la razón a Irán de que se le están abriendo más frentes a Israel, pero la percepción sigue siendo que todo está controlado. ¿Todo está controlado, Antonio? Bueno, en una guerra, y esto es una guerra, no cabe ya duda de ello, en una guerra se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo se acaba, porque la guerra es totalmente impredecible y puede empezar de una manera y acabar de otra manera totalmente distinta. Los ejemplos paradigmáticos son Estados Unidos contra Vietnam y la Unión Soviética contra Afganistán. Los presupuestos iniciales eran que sí, que iba a ganar Estados Unidos en Vietnam y que la Unión Soviética iba a ganar en Afganistán, y fue la sorpresa del siglo, ¿no? Ambas fueron la sorpresa del siglo. Y aquí estamos efectivamente en un escenario en el que en principio Israel lo tiene todo controlado, lo tiene todo bajo control. Es una operación que ya ha hecho en décadas pasadas, entrar quirúrgicamente, entre comillas, quirúrgicamente, barrio por barrio, o kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado en la franja de Gaza, e ir arrasando poco a poco y aniquilando todo lo que se encuentre a su paso. Digamos, ese es un ejercicio que ya ha hecho en ocasiones anteriores y que le ha salido bien. Pero yo insisto mucho en esta cuestión, y es que la situación de hoy no es la misma que la de hace 20 años o la de hace 15 años, cuando en el año 2006 hizo esto, cuando en el año 2011 hizo exactamente lo mismo, sino que la situación regional y global ya es otra totalmente distinta.
el hecho de que ahora Estados Unidos esté, por ejemplo, bombardeando posiciones iraníes en Siria, ya digo, hace 15 o 20 años nadie lo habría puesto en duda y todo el mundo pues lo habría visto como algo normal. A día de hoy esto ya no es así. A día de hoy ya hay voces que se empiezan a levantar y decir, oiga, vamos a ver, usted lleva 2 años hablando del respeto absoluto al derecho internacional y ahora pues usted lo está pasando por alto, por ejemplo, el permiso de Naciones Unidas, que es algo básico. Y hablando de Naciones Unidas y volviendo otra vez a Israel, el hecho de que el embajador israelí le tuvieran que echar de la sala de la Asamblea General de Naciones Unidas por protestar mientras levantándose y sosteniendo un cartel mientras estaba hablando el representante iraní, esto también es novedoso, ¿no? Es decir, ya no estamos ni en la ONU ni en el mundo de hace 15 o 20 años, sino que esto es una nueva situación, esto es un nuevo sistema internacional en el que, por supuesto, Irán está dispuesto a intervenir y a responder cualquier ataque israelí o americano, y que Rusia, por supuesto, no está por la labor de abrirse otro frente de batalla distinto al de Ucrania, pero está dispuesto a apoyar de manera diplomática o como sea a sus aliados en la zona. Y sus aliados en la zona, recordémoslo, son Siria e Irán. Y Yemen, recordémoslo, le ha declarado la guerra a Israel. Es decir, que en principio, volviendo al inicio de la respuesta, ¿no? En principio no tiene nada que hacer Yemen contra Israel, pero bueno, se le abre otro frente y ya para acabar mi respuesta, es que se ha descubierto que basta una serie de instrumentos muy baratos para dejar inútiles a instrumentos muy caros. De tal manera que un portaaviones americano se le engaña o se le distrae con 70 drones baratos comprados por ti y por mí en AliExpress, en un bazar chino, y con esos 70 drones ya te has cargado todo el sistema de defensa de un portaaviones. Esto se ha demostrado en la última semana y es que es algo que está cambiando las reglas del juego. 2 cuestiones más. Una aquí en territorio más nacional, pero antes, sobre la guerra de Israel, Irán. Su ministro de Exteriores es el que está llevando además la voz más bravucona, la voz más de enfrentamiento, ¿no? Pero no da el paso. ¿Es normal y deberíamos entender que esta posición de Irán es la que vamos a ver en el medio y largo plazo? Una posición de amenaza, 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 pero nunca tomar esa primera posición y entrar en el conflicto. ¿Todo va a ser bravuconería alrededor de Irán? Porque eso también es las cuestiones clave. Si todo lo que dicen de vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, es nuestra tierra, tenemos que defenderla, simplemente son palabras, o de verdad Irán es un peligro ahora mismo que cambiaría el orden de la guerra. Bueno, de hecho, en principio es Irán quien está detrás del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre. Es decir, a nadie le cabe en la cabeza que Hamás haya sido capaz de planificar, orquestar, ejecutar el ataque terrorista que hizo el 7 de octubre por sí mismo, sin ayuda económica, por un lado, y también sin ayuda de inteligencia y de localización de dónde tienen que ser los puntos estratégicos que deben ser atacados, sin la ayuda de un Estado tan potente como Irán. Otra cosa es decir, Irán ya está metido en esta guerra contra Israel. Otra cosa es que lo haga directamente, enviando a su propio ejército o incluso utilizando las posibles armas nucleares que pueda tener en su poder, que pues no lo tiene todavía, creo yo, pero es la información que circula. A día de hoy todavía no estaría desarrollado el arma nuclear como para poder ser utilizada en combate. Pero es que de todas formas hay que tener en cuenta que aunque sea una potencia nuclear, Irán no va a utilizar el arma nuclear de la noche a la mañana. Antes empleará otro tipo de medios. Y el primer medio que utilizaría habría sido Hamás, es decir, grupos intermedios, grupos interpuestos que pueden ser lanzados contra el ejército de Israel, que son eficaces en ese sentido. Es decir, lo que se busca no es la eficacia, no solo la imagen, sino que lo que se busca es la eficacia en el campo de batalla. Y si para conseguir tus objetivos políticos te basta con utilizar a un grupo terrorista como el Hamás, pues lo usa. Si hay que utilizar otro tipo de medios para defender el territorio de Irán, es decir, si a Israel le da por lo que sea, por cruzar las fronteras, ¿no?, de Jordania y
y adentrarse de Jordania e Irak y adentrarse en Irán, pues hombre, eso ya, en fin, eso ya sería otro escenario muy distinto y a lo mejor sí que tendría que utilizar, por ejemplo, fuerza aérea o defensa antiaérea, pero de ahí a utilizar armas nucleares o emplear el ejército como tal, todavía queda mucho y efectivamente lo que queda por delante a medio plazo es simplemente elevar la tensión en el ámbito de los discursos, pero poco más. Solo una pregunta más que no puedo no hacértela, porque toda Europa está mirando a España. Ley de amnistía. ¿Se coloca a España al lado de Polonia y de Hungría y Europa puede intervenir por una ley de amnistía que deje fuera determinados delitos en los que precisamente Europa no quiere que queden fuera? ¿Qué valoración haces de lo que está sucediendo y cómo puede quedar España dentro del tablero internacional, mirando sobre todo a Europa y la gran preocupación que hay en Europa sobre la ruptura del orden legislativo y del orden constitucional en España? Bueno, pues la verdad es que entramos en un escenario de inestabilidad en el sentido de inestabilidad política interna de España, en el sentido de que no es predecible lo que va a suceder, porque si se aprueba esa ley de amnistía, finalmente se aprueba esa ley de amnistía, nadie puede predecir qué es lo que va a pasar ni en el ámbito de la Unión Europea ni en el ámbito interno español, porque lo que sí que es, de nuevo, lo que sí que es novedoso en esta ocasión es que 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial ya han puesto pie en pared y han advertido, ojo, que esto se sale del Estado de Derecho. Es la primera vez en más de 40 años de democracia que esto sucede en España, que 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial le prevengan al Gobierno diciéndole esto se sale del Estado de Derecho. Se le puede decir, al Estado se le puede anular, por ejemplo, por inconstitucional una ley o una parte de la ley. Pero otra cosa es, insisto, que el gobierno de los jueces o una parte del gobierno de los jueces pronuncie estas palabras que son realmente, pues son realmente duras, ¿no? Porque ya digo, una cosa es que el Tribunal Constitucional, después de un proceso de meditación y que puede durar años o meses o lo que sea, ¿no? Le diga, mira, es que este aspecto de la ley es inconstitucional, lo hemos revisado a fondo tal, pero ya que a priori sin conocer la letra de la ley, ya se pueda afirmar que eso nos saca fuera del Estado de Derecho y que incluso en Europa pues se considera así, pues esto es una situación realmente grave. Ahora, ¿es previsible que la Unión Europea diga algo? Pues yo creo que no, porque esto al final lo considerarán una cuestión de política interna. Durante años, por lo menos desde el año 2017, los diplomáticos españoles y los distintos gobiernos españoles se han dejado la piel en intentar convencer a sus colegas europeos de que esto es un tema jurídico y no político. Y ahora, de la noche a la mañana, se ha convertido en un tema político y no jurídico. Así que los señores de la Unión Europea habrán dicho, bueno, pues señores, allá se las apañen ustedes, esto es una cuestión, un asunto de orden interno, y allá ustedes lo que hagan, cómo gestionen sus problemas. Y si además les han convencido de que existe un conflicto catalán, cuando lo único que hay es un interés de un pequeño grupo de personas que quieren plantearle un desafío al Estado de Derecho español, pues, en fin, eso. Y ya lo último que quería añadir es el tema este de que efectivamente es una cuestión de orden interno español, ¿verdad? Así ya nos lo tenemos que creer. Y ayer cuando se firmó, y eso ya es un documento firmado por ambas partes, por el Partido Socialista y por la Izquierda Republicana, cuando se le dice a Cataluña, te vamos a condonar la deuda de 15.000 millones de euros, ojo, porque eso es malversación de fondos públicos. Es decir, usar dinero público, no el dinero del PSOE, para mantener al PSOE en el poder, sino el dinero del PSOE, perdón, el dinero de los españoles para mantener al PSOE en el poder, pues eso tiene un nombre que es malversación de fondos públicos. Es decir, no se usan para la ciudadanía, se usa con el único fin exclusivo, y a todas luces esto es así, para mantener a Pedro Sánchez además el pacto es para mantenerlo 4 años en la Moncloa, y Pedro Sánchez va a cobrar por eso. Es decir, es uso de fuentes de recursos públicos para fines particulares del Partido Socialista y para fines privados del señor presidente del Gobierno. Bueno, pues esto creo yo que se podrá denunciar ante los tribunales, y esto afectará
a la imagen de España, a la reputación de España clarísimamente, porque ahora vamos, si damos por bueno todo esto, daremos una imagen de que España, pues bueno, es una joven democracia, de que acabamos de salir de la dictadura, de que estos 40 años han sido continuación de la dictadura franquista. En fin, a mí me puede estallar la cabeza de pensar que vamos, que en los últimos 40 años o 45 años España ha vivido en la dictadura, ¿no? Y por eso es necesario declarar esta amnistía. Es decir, que los diplomáticos españoles a partir de ahora tengan que vender a sus colegas o a sus interlocutores que, en fin, que España estamos mejorando democráticamente porque había un conflicto con Cataluña y lo estamos resolviendo de esta manera, hombre, en fin, eso es algo inaceptable para muchas personas y la única coartada que le queda al Partido Socialista para esgrimir esto es, bueno, nosotros nos presentamos a las urnas el 23 de julio, hemos obtenido un respaldo suficiente y, bueno, pues hemos formado gobierno, con lo cual el pueblo español ha votado y nos ha dado la razón. Esta es la coartada que presentarán. Pero ya digo, es de todo punto inaceptable. Va a deteriorar la imagen pública internacional de nuestro país y no es que nos coloque con Hungría y con Polonia, nos coloca con otros países en los que ciertos líderes, por mantenerse en el poder, acceden a cualquier cosa y tergiversan la historia. Y entonces, te digo, es un ridículo internacional bastante grande. Muchísimas gracias, Antonio Alonso, que además que sé que tenías prisa. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día y buenas clases o buenos exámenes, que ya no sé en qué parte estáis. Pues mitad y mitad. Buen día y buen fin de semana, Antonio. Igualmente. 8:37 de la mañana sobre este tema del que han pedido. ¿Y qué opinas? Bueno, no hay mucho que opinar. En la economía, la clave fundamental está en el FLA y en 15.000 millones prácticamente que se van a perdonar. A partir de ahí, usted, si no es catalán, coja la cartera, la mira, la saca y dice, ¿tengo 400 euros yo? Sí, pues sáquelos. No, se los van a sacar, porque ese es el coste que tiene. A partir de ahora hay un efecto también importante, colateral a todo esto, y es ese daño moral, ese riesgo moral que tenemos ahora. Oiga, ¿se le perdonan los intereses de la deuda? Vale, vamos a perdonar los 14.500 millones, 15.000, 13.000 o los que sean. A partir de ahí, ¿se puede seguir endeudando porque sabe que antes o después se lo van a volver a perdonar? ¿Puede volver a generar déficits estructurales porque sabe que antes o después se los van a perdonar? El riesgo moral es enorme del momento, es el mismo que vimos en 2008, ¿eh? Oiga, ¿por qué no gasta usted si siempre va a venir alguien que se lo va a venir a perdonar? De tal manera que en lo económico hay un punto fundamental del perdón de la deuda. Vale, ¿y los intereses de esa deuda que nadie le ha obligado a tener? No, es que generamos un déficit, ya. ¿Y la deuda y el endeudamiento crónico de nuestras administraciones locales, autonómicas? ¿Por qué lo paga el resto? Y el otro punto fundamental, ¿y mañana usted se puede volver a endeudar? ¿A sabiendas de que antes o después se lo van a volver a perdonar? ¿Dónde está el riesgo moral en una sociedad en la que vive como Peter Pan, pensando que nunca se va a hacer mayor y que siempre va a venir alguien con una máquina del dinero que le va a resolver todos los problemas? Eso acaba mal. No ya en lo político, en lo que no hace falta ni entrar. Solo en lo económico hay, pero una buena encima. Porque ¿dónde está el riesgo moral? Y luego, solo un detalle más, no se busque ya un abogado, búsquese a un político. Porque ya los abogados en este entorno, y entiéndanme el comentario metafórico, no sirven. Da lo mismo. Usted lo que necesita en su vida, si comete un delito, es tener un político que le necesite a usted para seguir en el gobierno. Ese es el objetivo vital de todo español hoy en día. Ser funcionario y que un político le necesite para seguir. A partir de ahí todo se perdona. ¿Qué hacemos con las deudas con Hacienda? ¿Qué hacemos con el que ha cometido? ¿Qué hacemos con el... Ha roto el orden jurídico español. Está completamente roto el orden jurídico español. A partir de hoy, cualquiera que sea condenado, por ejemplo, por temas de prevaricación, habrá que entender cuál es la razón de fondo por la que ha prevaricado, porque igual está en un movimiento de liberación, personal o societario
pero está roto el ordenamiento jurídico. Ese es el problema fundamental. ¿Con qué seguridad jurídica va a invertir una empresa internacional en España? Y entendiendo por España, las Españas que nos quieren decir. Oiga, ¿usted tiene buena relación con los políticos? Invierta. ¿No tiene buena relación con los políticos? No invierta. Cuidado con que estamos entrando ya en el barro del barro del barro. Solo por ese espejito, espejito, estoy hoy guapo, guapo, y puedo seguir siendo presidente del gobierno, porque me veo guapo, 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 ante el espejito. Ojo con la fotografía española, que es una enorme preocupación ahora mismo en toda Europa, sobre cuál es la deriva y si inicia un proceso de descomposición, porque no olviden que vamos, o que se va a amnistiar a quien dice que quiere seguir con el delito amnistiado. Es decir, un proceso de desmembración, de desunificación de España, cuyas consecuencias la pagan todos los españoles, no solo unos pocos. Y luego otro elemento fundamental, si el PSOE quiere una amnistía, que probablemente hay que hacer una amnistía, porque no se puede seguir teniendo una familia todos enfrentados, todos sin hablarse, todos peleados, y no se puede tener un Estado en el que están todos separados, con la amplia mayoría de todos los españoles. Se puede amnistiar también con un acuerdo PP-PSOE, gobernando ellos, pero amnistiando. Y en ese entorno hay dos maneras de entender la política. Esta es la del narcisismo, pero el narcisismo es el tiempo que vivimos, en la empresa, en la política y en la vida personal. 8:41 de la mañana, un par de gráficos también, en una fotografía en la que se ve dónde está el dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Que no le cuenten milongas. El dinero está en el mercado monetario, pero de una manera salvaje. De una manera salvaje. Gráfico de Apolo, miren los meses en los que se ve toda la fotografía de cómo se ha movido mirando hacia atrás, hacia adelante, cómo está o cómo ha caminado el dinero. Miren desde hace 11 meses donde el movimiento se ha configurado en el mercado monetario. Letras, 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 renta fija, renta fija, renta fija, renta fija, bonos. Mercado monetario es salvaje. La entrada de dinero durante los procesos de tightening de la Reserva Federal, 1994, 99, 2004, 2015. No hay nada parecido. Precisamente porque no hay nada parecido al movimiento de subida de tipos de interés que ahora mismo pone en una perspectiva complicada a todo el movimiento de la economía global, pero sobre todo estadounidense. ¿Dónde está el dinero? Como el ¿quién se ha llevado mi queso? ¿Dónde está el dinero? Mercados monetarios. Mercados monetarios. Mercados monetarios. Mercados monetarios. Y de corta duración. Ahí ha ido todo el dinero. Le doy un 5% por 2 años. Cierra. Eso es lo que ha dicho el inversor. No sé si tenemos un gráfico más o nos vamos al informe ya de Morgan Stanley, publicado esta mañana. Mike Wilson, de una manera muy rápida, antes de hablar con Juan Ignacio Crespo, dos cuestiones clave que enmarcan la fotografía de Morgan Stanley, que las vamos a ver enseguida. Por un lado dice, el movimiento de Fed y los precios continúan dominando la narrativa, mientras la Fed estaría ya cerrando con esa pausa, el tightening de movimiento de subida de tipos de interés, están empezando a verse ya las pérdidas empresariales. El tightening de la Fed ha durado aproximadamente 19 meses y en ese movimiento se ha visto cómo le mete un cinturón al movimiento, a la economía estadounidense. Hay que ver ahora qué va a suceder con los resultados empresariales. Y dice también que es importante ver en este entorno cómo se puede configurar el final del 2023 para el inicio del 24. Ojo a esta fotografía que nos marca Morgan Stanley, Mike Wilson, en un informe esta mañana. Aquí está, noviembre, aquí está, 3 de noviembre del 2022, publicado, hace apenas un ratillo, en el que dice, hay que ver bien dónde estamos, analizando bien por qué estamos aquí. Y dice Morgan Stanley, dice Mike Wilson, el primer elemento fundamental es que el estímulo creado no se había conocido desde la Segunda Guerra Mundial. Esta parte del gráfico es la Segunda Guerra Mundial, esta de aquí, el ahorro personal conseguido, porque ¿dónde ibas en los tiempos del coronavirus? A ver la pared de enfrente.
¿Y ahora dónde voy? A ver la pared de la cocina. ¿Y ahora dónde voy? A ver la pared del tendedero. ¿Y ahora dónde voy? A ver la pared de la habitación principal. ¿Y ahora dónde voy? A ver la pared. De tal manera que se ha hecho un movimiento de ahorro que ha distorsionado toda la fotografía, dice Mike Wilson, muy parecido al movimiento inflacionario que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Siempre se dice, guerra, inflación. ¿Por qué en entornos donde la guerra ha afectado? Por la misma razón que el COVID. ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas a gastar? Se ha vivido una situación como si fuese una guerra, en el sentido de aumento del ahorro por parte del ciudadano, que vino acompañado posteriormente, miren, lo ven aquí, hay un movimiento de subida, cae y vuelve a repuntar. Eso es la cadena de suministro rompiéndose. ¿Por qué? Dice Mike Wilson, y que explica el momentum en el que estamos ahora mismo. Dice, ese movimiento nos llevó a que cuando luego tú tenías todo el dinero embalsado en el bolsillo, ¿y dónde gasto, dónde gasto, dónde gasto? La pared la he pintado 87.224 veces. Quiero salir a la calle. Y cuando sales a la calle, dices, ya ahora quiero vivir. Y tengo dinero. Porque he ahorrado como si no hubiera un mañana. ¿Qué te encuentras? Cadena de suministro rota. Bueno, es que quiero, no hay. Es que quiero, no hay. Es que quiero, no hay. Ansiedad. ¿Qué dicen ahora? Ansiedad. Al suelo. En ese entorno se ve una fotografía clara en la que dice, joder, si quiero gastar. No puedes. ¿Por qué? La economía no te deja. No están las cadenas de suministro destensionadas. No puedes, dice Mike Wilson. De tal manera que todo ese proceso de adelgazamiento, de ese dinero ahorrado, tampoco podía salir en un entorno donde estábamos con la cadena de suministro completamente rota. Dice Mike Wilson, a partir de aquí vemos un ciclo que, aunque se está haciendo cada vez más caliente, sigue siendo un ciclo corto, pero sigue siendo en el fondo un ciclo largo por culpa de la alteración que generó, sobre todo, lo que sucedió con las cadenas de suministros, de la cadena de suministro estrangulada, una vez que el consumidor ya quería salir para gastar. Y tampoco, ni por esas. No había manera, hasta ahora, que ha ido aguantando ese dinero con una inflación que se iba desbocando precisamente por ese factor. ¿Cómo ve el mercado Mike Wilson de aquí a fin de año? Es decir, lo que nos queda de 2023, dice, si hay rally, vemos un crecimiento del 11%. Pero lo normal, el escenario base, es que nos mantengamos ya en el 4.200, un poquito para arriba, un poquito para abajo. Es decir, con una caída desde el entorno actual del 1%, entendiendo como precio actual 4.238 SP500, al entorno del 4.200. Teniendo además un objetivo de precio que en los próximos 12 meses, desde ahora, pueda caminar a una caída del 13% o a una subida del 11%. Es decir, estamos en el eterno medio, en el centro de toda la fotografía. ¿Y qué es lo que lo mueve? Beneficios empresariales, según Mike Wilson. A partir de ahí, ¿qué sectores pone sobrevalorados? En un undervalue, en un overweight, healthcare, sanidad, salud, staples, utilities. Vemos en neutral la práctica totalidad de los sectores, sin el sector discrecional y la tecnología cíclica, que están underweight, que están infravalorados en este entorno. Pero intenta explicar por qué ahora mismo hay un movimiento en el que adelgazar, esto que se está poniendo de moda, sobre todo con Novo Nordisk, está siendo complicado porque llevamos mucho acumulado detrás en el entorno. Juan Ignacio Crespo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo ves la fotografía después de haber pasado bancos centrales y cuál es el posible plan a medio plazo de estos bancos centrales, en el que Schnabel ha dicho que daría una subida y Jamie Dimon ha dicho no puede haber terminado el movimiento de subidas? ¿Crees que ha terminado el movimiento de subidas? ¿Crees que la economía no puede aguantar algún movimiento de subida más? Sí, la economía puede aguantarlo. Lo que pasa es que yo creo que en la Reserva Federal cada vez están más nerviosos pensando en romper algo porque no se suben los tipos de interés de 0 a 5,50 sin que eso termine teniendo consecuencias, ¿no? Y entonces, bueno, de momento se palpan la ropa en la Reserva Federal
diciendo que simplemente van a mantener los tipos altos durante más tiempo, ¿no? Eso que dicen en inglés higher for longer. Pero la verdad es que la otra posibilidad, la de que llegara al 6%, queda abierta porque tenemos una situación que sigue siendo muy complicada. Aunque el ahorro acumulado durante la pandemia, al que estabas haciendo alusión antes, fue enorme en Estados Unidos, 3 billones, o sea, 3 trillones de euros. Y en España a escala es que fue muy, muy parecido, 140 a 150 mil millones de euros. Bueno, en el caso americano era de dólares, obviamente, ¿no? Pero ese ahorro en el caso de Estados Unidos está a punto de desaparecer. Ese ahorro extra, hace ya un mes pues quedaban solo 200.000 millones de dólares por gastar y en un mes o dos más eso desaparece. Pero tenemos subidas salariales en Estados Unidos que están siendo bastante fuertes. La huelga esta del sector automovilístico pues se está saldando con subidas salariales para 3-4 años del 25% y un gasto público que en Estados Unidos no se modera ni a la de 3 y por lo tanto pues una fuente futura de inflación. Va a favor el que las materias primas están con precios muy contenidos e incluso pues mi perspectiva, como ya sabéis, es que el precio del petróleo sería bajista si no fuera por la circunstancia de lo que está sucediendo en Oriente Medio, de la guerra entre Hamás e Israel. Entonces, la perspectiva, yo creo, de todas formas, para los mercados es más bien alcista, por una razón. Bueno, excepto que lo de Oriente Medio se complicara con la participación de otros países en la guerra, ¿no? De manera directa, no de forma indirecta como lo hace Irán, ¿no? Pero el mercado ahora mismo está convencido de algo por lo que apostó en numerosas ocasiones durante el último año y medio, que es el famoso pivot. Es decir, que la Reserva Federal pronto empezaría a bajar tipos de interés y ahora mismo la euforia que se detectaba estos 2 últimos días es señal de que el mercado de nuevo se ha tomado esa medicina y eso pues puede llevar los mercados, en concreto las bolsas, muy arriba y los tipos de interés de largo plazo todavía más abajo de donde están. Decía ayer, o antes de ayer, yo creo que fue ayer, GDP Now de la Fed de Atlanta, que la economía estadounidense se está frenando. No hasta llegar a rozar el suelo, pero frente al 4,9, la última estimación llegaba ya a estar en el 1,4 y la media en el 0,8. ¿Se está frenando la economía de Estados Unidos? Bueno, creíamos que estaba frenándose desde que empezó la subida tan fuerte de tipos de interés, pero claro, ese dato último de un 4,9% que el Servicio de Estudios de la Reserva Federal de Atlanta lo estaba estimando previamente en 5,4, es un dato fortísimo. Que se desacelere esos niveles de crecimiento tan fuerte es muy normal, pero sigue habiendo un enorme gasto público para añadir más madera a la combustión, a la economía, y sigue habiendo ese resto de ahorro que se está gastando en este momento y sigue habiendo pues una situación de los consumidores americanos que cuando terminan de gastar sus ahorros empiezan a utilizar la tarjeta de crédito y eso sigue ahí muy potente, ¿no? O sea, la economía americana tendría que haber entrado en recesión si no fuera por ese volumen de ahorro embalsado tan importante, o esa parece que es la explicación porque coincide en ambas cosas. Tampoco tenemos manera de demostrar que haya una causa-efecto ahí, pero parece una causa razonable. Y la economía americana sigue en pleno empleo y el gasto público y las subidas de los salarios yo creo que van a seguir alimentando ese crecimiento económico, aunque antes o después llegará el momento, pero se ha dicho tantas veces que se estaba desacelerando sin que se terminara convirtiendo en realidad, que cualquier pronóstico ahora mismo de desaceleración pues hay que cogerlo con un grano de sal. En este entorno, ¿crees que la recesión es posible a pesar de que la Fed siga desmontando ese discurso? A ver, si miramos, hay un indicador del que yo hablé hace unos días, creo que fue el lunes, porque el dato se publicaba el martes, que es el estado de ánimo de los consumidores norteamericanos.
Yo comentaba en la newsletter que el estado de ánimo mejor que nadie lo que estaba ocurriendo con la economía americana. No está eufórico, no está en niveles de 130, 140, el indicador más seguido, el que publica el Conference Board, pero tampoco se había ido a niveles de 60, 70, 80, que es donde se va cuando hay recesiones. Está en un terreno templado, en un terreno medio, 103. Yo comentaba que llevaba 2 años seguidos de promedio alrededor de, vamos, un promedio, y los datos se producían alrededor de 105, ¿no? El último dato, que es el que correspondía a octubre, ha sido una bajada, pero una bajada que lo mantiene dentro de ese intervalo en torno a 105. Yo creo que ese es un buen indicador de que la economía es muy difícil que entre en recesión de manera inmediata, mientras ese indicador se mantenga de esa manera tan clara, porque ese indicador se hunde en periodos pre-recesivos, ¿no? Entonces, no creo que la recesión sea inminente, aunque en algún momento se producirá, obviamente, con tipos de interés tan elevados. En este entorno, beneficios empresariales, hemos conocido o estamos conociendo esta semana un 20% más o menos de empresas con sus resultados. Ayer vimos los de Apple, que sobre todo marcaban una campaña de Navidad complicada. ¿Cómo estás viendo los beneficios empresariales? Y sobre todo, ¿nos pueden dar una fotografía de un 2024 complicado, sobre todo por la demanda interna? Sí, complicado sí, pero no catastrófico. Y los que se están publicando los estoy viendo razonablemente buenos, ¿no? Aunque hubo algún día con alguna tecnológica que el mercado se lo tomó a la tremenda, pero no veo grandes complicaciones tampoco por ahí, aunque los costes financieros en las empresas van a ir aumentando. La mayoría de las empresas están endeudadas, igual que la mayoría de los estados, a tipos bajísimos, con lo cual el coste medio, el coste financiero medio, pues está siendo todavía muy bajo, pero claro, eso se va renovando a tipos cada vez más altos y eso irá impactando en las cuentas de resultados de las empresas, los aumentos salariales también, pero mientras el consumo siga tirando, las empresas mantienen su capacidad de fijar precios y por lo tanto de mantener resultados. Gracias, Juan Ignacio Crespo, por acompañarnos. Buen día y buen negocio, Juan Ignacio, y buen fin de semana. Igualmente, gracias. 8:57 de la mañana, titulares del día.